Bueno, entonces ya vimos que va a haber reacciones que van a ser exergónicas y otras que van a ser endergónicas. Las exergónicas pues van a ser reacciones que van a liberar energía y las endergónicas son las que van a consumir energía. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en las reacciones metabólicas, pues pueden ser clasificadas, ya les dije, como las que van a consumir y otras que van a liberar energía. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la energía libre asociada a la hidrólisis del ATP. ¿Qué ocurre? Miren, esta es la molécula de ATP que va a estar formada por una base nitrogenada, que es la adenina, un carbohidrato, que es la ribosa, y 3 fosfatos. Entonces se va a llamar adenosintrifosfato. Para que este ATP pueda ser utilizado por cualquier biomolécula, debe de haber agua. El agua es el que va a romper, miren, aquí va a romper este enlace de entre el segundo y el tercer fosfato y va prácticamente a liberar a este fosfato. Y ahora nos va a quedar como ADP, 2 fosfatos nada más. Adenin difosfato y un fosfato libre. Este fosfato libre pues se va a utilizar en cualquier reacción donde se requiera. Y entonces, ¿dónde lo podemos utilizar? Vamos a tener, por ejemplo, un ejemplo que la primera reacción de la glucólisis, cuando ya la glucosa inicia, llega prácticamente a la célula y esa ingresa, y esa glucosa va a ser degradada para formar piruvato, se llama esa cadena glucólisis. Y la primera reacción es que el ATP le va a donar un grupo fosfato a la glucosa y se va a unir en el carbono 6 de la glucosa. Y ese carbono 6 ahora ya no se va a llamar glucosa, ahora se va a llamar glucosa 6-fosfato, porque ahora este grupo fosfato o este fosfato que liberó el ATP, ahora se va a unir a la glucosa y ya no va a permitir que se salga de la célula. Entonces, para que la glucosa se salga, tiene que liberarse de este fosfato, pero pues no es tan fácil que se libere, ya entró, bueno, pues ahora la vamos a utilizar. Y ya de esta forma, tuvimos primero una reacción exergónica en donde el ATP liberó energía y quien consumió esa energía fue la glucosa. Ahora, ahí en ese momento fueron 2 reacciones, una exergónica y una endergónica. Y aquí tenemos el ejemplo, miren, aquí está la glucosa y aquí del lado izquierdo tenemos el ATP. Todas las reacciones químicas que vamos a ver, todas, absolutamente todas, siempre están señaladas con flechitas, como ustedes ven. Este es el sentido de la reacción. Por ejemplo, aquí la glucosa, al unirse al ATP, nos va a dar a la glucosa 6-fosfato y el ATP que perdió un fosfato ahora se convierte en ADP. Este ADP pues tiene que ir a buscar con algunas otras reacciones o inclusive en la cadena de transporte de electrones para poder volver a tener ese poder energético. Como ADP ya perdió su energía y tiene que ir a buscar en dónde volver a obtener el otro fosfato que se una para volver a hacer ATP. O sea, el ATP es el que es súper energético. Bueno, pues ya se va. Y ya nos queda, miren, a la glucosa 6-fosfato. Como les decía, ya el fosfato se unió al carbono 6. Y continúa la glucólisis. Esta es la glucólisis. Entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Que se va a unir otro grupo fosfato. Aquí, miren, aquí tenemos otro ATP que se une a la fructosa 6-fosfato. Este ATP deja su fosfato y sale como ADP y nos va a dar a la fructosa 1,6-bifosfato. Continúan las reacciones químicas. Aquí hay una enzima que se llama, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, ahorita les hablar. Esta enzima lo que va a hacer, va a romper a la fructosa 1,6-bifosfato y nos va a dar 2 triosas, un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxicetona fosfato.
Y entonces, de esa forma, ahora, ¿qué va a ocurrir? Que continúan las reacciones hasta darnos como producto final al piruvato, o aquí como le llaman pirúvico, ácido pirúvico o piruvato. Este es el que va a ingresar a la mitocondria, mire, como piruvato. Y aquí prácticamente se va, al unirse un CO2 al piruvato, nos va a dar la producción del oxalacetato. Y así, ya tenemos el oxalacetato, pues ya entrará directamente al ciclo de Krebs y en la membrana interna de la mitocondria, pues se llevará a cabo la formación de ATP. Pero fíjense, en este diagrama ya vimos aquí que es una reacción prácticamente exergónica, ¿no? Bueno, ahora aquí, fíjense, o del catabolismo también, porque aquí se está degradando la glucosa hasta 2 piruvatos. Pero fíjense que también existen otras reacciones en las cuales ahora necesitamos formar glucosa. Bueno, pues ahora, ¿de dónde vamos a formar glucosa? Bueno, pues existen algunos componentes como aminoácidos, ácidos grasos, que no son glucosas, estos no son glucosas, pero ellos dos prácticamente se pueden convertir en oxalacetato. El oxalacetato sale como malato de la mitocondria y ya en el citoplasma se vuelve a convertir en oxalacetato. Y es la única forma por la cual vamos a formar al fosfenol piruvato. Y miren cómo ahora las reacciones van ascendiendo. Ahí van a formar el 2-fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato, hasta formar, ahora sí, unir a 2, porque estas son de 3 carbonos. 2 de ellas van a formar ahora la fructosa. Y de la fructosa, 1,6-difosfato pierde un grupo fosfato y miren, se forma la fructosa 6-fosfato. Esta asciende, ahora se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y asciende nuevamente y miren, aquí está perdiendo el grupo fosfato y forma glucosa. Aquí la glucosa se formó a partir de aminoácidos y de ácidos grasos. Entonces van a ver reacciones de glucosa para formar piruvato, que recuerden, ¿sí se recuerdan cómo se llaman estas reacciones? ¿Cómo se le llama? Cuando de una molécula grande vamos a tener 2 pequeñas. Catabólicas. Catálisis. Y anabólicas. Catabólicas o catálisis, así como dijo su compañero. Y lo contrario, cuando del piruvato vamos a formar glucosa. Anabólico. Ajá, reacciones anabólicas. O sea, de 2 pequeñas vamos a formar. Y como ven, en todas hubo consumo, en algunas hubo consumo de energía y en otras liberación de energía. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, ya vimos que los productos de la digestión se metabolizan en el producto más común, que es la acetilcoenzima A. Y esta, pues, va a entrar al ciclo de Krebs. Y ahí vamos a tener, a través del NAD, cómo vamos a obtener hidrogeniones, ATP y CO2. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que ocurre con el metabolismo de la glucosa, para que ustedes tengan así como un panorama grande de lo que vamos a ver. Entonces, pues vamos a ver que la glucosa ya se metaboliza hasta piruvato en esta primera vía que ahorita les mostré, que se llama glucólisis. Esta se va a efectuar, por ejemplo, en ausencia de oxígeno, pero esa nosotros la llevamos en poca, pues solamente cuando estamos haciendo muchísimo ejercicio, producimos el lactato, solamente en ese momento. O cuando hay hipoxia, las células, por ejemplo, los glóbulos rojos producen, si están en hipoxia, imagínense que no hay CO2, digo que solamente van a cargar CO2 y no hay oxígeno, entonces empieza a sufrir y van a producir lactato. Pero quienes sí producen lactato siempre van a ser los microorganismos.
Ellos sí son productores de lactato. ¿Por qué? Inclusive pueden vivir en ausencia de oxígeno. Sin embargo, nosotros vamos a tener principalmente, nuestra vía es de manera aerobia. Entonces, por eso se dice que los tejidos aeróbicos van a metabolizar el piruvato a acetilcoenzima A, o sea que continuamos. Y esta ya va a ingresar, o sea, el piruvato ingresa a la mitocondria, ya en la mitocondria se va a formar la acetilcoenzima A, y es la que va a entrar directamente al ciclo de Krebs. Y con esto se complementa la oxidación de la glucosa. Ya vimos, formando CO2 y agua. Entonces, esta va a formar a continuación el ATP en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Entonces, cuando la glucosa ingresa a la célula, ya les había yo dicho que puede tener varias vías. Si necesitamos energía, forzosamente vamos a ir degradando la glucosa hasta acetilcoenzima A para producir ATP. Pero también la glucosa al ingresar a la célula, sobre todo a la célula hepática, puede formar otras, va a entrar a otros procesos. Bueno, entonces el primero pues sería que si estamos comiendo, pues en ese momento, aparte de utilizarla como ATP, también es mucha la glucosa que ingresa con los alimentos, entonces la vamos a almacenar y esto se va a llamar glucógeno, que es el almacén o la reserva de glucosa tanto en músculo como en hígado. También dicen que hay un poco de glucógeno también en el riñón, pero pues debe de utilizar para su propio uso. Sin embargo, estos serían nuestros dos principales almacenes, que sería el músculo esquelético y el hígado. Aquí este glucógeno tenemos que tener presente que en el músculo lo va a utilizar solamente para su propio beneficio, no lo va a donar para nada. Por ejemplo, el músculo cardíaco, imagínense cuánto glucógeno debe de tener, porque está trabajando día y noche y necesita combustible. Y ahí tiene su reserva. Si estamos comiendo, pues ya utiliza la glucosa que está en sangre. Pero si la glucosa en sangre empieza a disminuir, pues empieza a utilizar la reserva. Y entonces ahí solamente va a ser el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco tienen su reserva de glucógeno. Sin embargo, el hígado va a tener una reserva de glucógeno, pero esa sí es la que va a donar cuando nosotros estamos en ayuno. Entonces, nuestros receptores empiezan a ver que ya bajó un poquito la glucosa en sangre y dicen, no, pues ahí tenemos la reserva. Y empieza el hígado a trabajar y a sacar la glucosa. Y nosotros seguimos con nuestra cantidad de glucosa en sangre normal. Si ustedes, por ejemplo, ahorita en ayuno les tomo la determinación de una glucosa, pues debe de ser de 90 o de 60 a 90, que sería lo normal, o 70, 90. Pero si yo se las tomo en la noche, igual. Y si la tomo después de que comieron, pues tal vez suba un poquito. Si tenían 90, 80, a lo mejor, o si tenían 80 en ayuno, a lo mejor comiendo suben a 90 o subirán a 100 y ya. Pero al rato ya se vuelve a estabilizar y seguimos en la misma cantidad. Por eso cuando nosotros nos toman una glucosa en cualquier momento del día, ya sea comimos o no comimos, debemos de tener un valor normal. Si esta glucosa, después de que comemos, se eleva demasiado, ya se puede considerar que somos prediabéticos. O si la glucosa se mantiene elevada, aunque esté yo en ayuno, pues es ¿por qué no está utilizando la glucosa? No, pues es que no, tiene problemas con la insulina. Entonces ahí está la glucosa altísima. No la estamos utilizando. Y entonces, pues el hígado, pues ahí va a tener sus reservas de glucosa, pues baja, porque también no entra mucha glucosa al hígado por falta de
insulina. Entonces, esto sería prácticamente el almacenamiento de glucógeno en el músculo esquelético y en el hígado. Tenemos otra vía donde se va a utilizar la glucosa, que se llama la vía del fosfato pentosa. Esa es una vía que inicia con una primera reacción igual que la glucólisis, pero se va a ir hacia otra vía en donde nos va a dar a estos equivalentes reductores, que va a ser el NAD. Vean, él es el que va principalmente a ser útil para la biosíntesis de los ácidos grasos. Y también va a ser una fuente de ribosa, esa misma vía de las pentosas, también va a ser una fuente de ribosa para la síntesis, sobre todo de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Entonces, ahí no es energética la glucosa, ahí la glucosa está formando otros componentes. Y viene otra vía, que es la de la fosfatotriosa. ¿Se acuerdan que les dije que hay una vía que, que va a romper a la fructosa 1,6-difosfato y va a dar 2 triosas? Bueno, pues estas triosas van a dar parte, van a formar parte de la formación del glicerol. Y como recordarán en las biomoléculas cuando las vimos, el glicerol, ahí se le van a unir los ácidos grasos para formar triacilgliceroles. Entonces, si comemos muchos azúcares, muchos, miren aquí tranquilamente dicen, bueno, pues utilizamos a las para formar triglicéridos. Y ahí está. Entonces, vean cuando tienen un paciente que tiene elevados los triglicéridos, pero si le estoy dando medicamento para que disminuya el metabolismo o la síntesis de triglicéridos, ¿qué está pasando? No, pues que nunca le dijeron a su paciente que también debe dejar de comer azúcares, porque los azúcares es la fuente más importante para la formación del glicerol. Y ahí están los triglicéridos altos. Y la otra vía, que es el piruvato y sus intermediarios del ácido cítrico que proporcionan, pues habíamos visto que al acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es precursora también, aparte de que la triosa forma el glicerol, ahora la acetilcoenzima A con la biosíntesis de ácidos grasos va a tener el paciente ya todo para subirle los triglicéridos. Por un lado, la glucosa le va a producir triglicéridos y fíjense también que colesterol. El colesterol, cuando lleguemos al metabolismo del colesterol, vamos a ver que el sustrato más importante es la acetilcoenzima. Entonces, igual, ojo muchachos, cuando tengan pacientes con hiperglicemia, con hipercolesterolemia o con hipertrigliceridemia, ya, señor, tiene que dejar de comer azúcares. Y ya, pues ni modo, se tienen que comportar casi como diabéticos. Y pues son enfermedades que se van a producir, hagan de cuenta, con varios detonantes, sobre todo factores que lo van a desencadenar, porque desafortunadamente también son enfermedades de tipo hereditario. Si tenemos un tío o un papá o un abuelo que tenían los triglicéridos o el colesterol elevado, pues en cualquier momento se me pueden presentar a mí. Entonces, pues tengo que tener cuidado, hacer ejercicio, dieta, una dieta normal. Yo no les digo que se pongan a dieta, ¿no? Sino una dieta equilibrada es suficiente. Y la última vía, que fue la que vimos ahorita, que les dije que es formar glucosa a partir de aminoácidos o de lípidos, que no son glucosa, ¿no? Ni carbohidratos. Entonces, esas vías se llama gluconeogénesis y es el proceso para formar glucosa a partir de precursores no carbohidratos, como el lactato, aminoácidos y el glicerol. Entonces, vean cómo nuevamente podemos tener Entonces, son todas estas vías, vamos a verlas en forma específica, cada una de ellas, y todas son muy importantes.
aunque no produzcan ATP. Bueno, aquí ya es un ejemplo. Tenemos nuestra dieta equilibrada, comemos suficiente almidón, que durante el periodo digestivo, pues va a liberar a las glucosas. Y aquí la tenemos, miren, esta primera reacción que cuando la glucosa es atrapada por el fosfato, que como les mencioné, es la primera reacción, entonces ahora se va a llamar glucosa fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato se puede ir a la formación de glucógeno, si tenemos mucha glucosa en sangre, a la formación de las pentosas por la vía de las pentosas fosfato para darnos la ribosa y el DNA. Y acuérdense que también aquí nos va a dar el equivalente reductor del NAT. Y otra vía sería que se viniera, miren, aquí derechito, aquí es donde la glucosa se forma 2 triosas y también se pueden ir a formar tanto la ribosa como, miren, aquí a las grasas, los acilgliceroles. O sea, nada más el glicerol se va a formar de esta triosa. Esta triosa continúa, forma piruvato. En el músculo puede formar lactato. Les digo, cuando hacemos mucho ejercicio, pues el músculo empieza a sufrir porque es mucho el oxígeno que requiere y nosotros estamos sudando y estamos corriendo y estamos hiperventilando, pero aún así son tantas células musculares, pues algunas no llegará el oxígeno. Si no llega, pues van a formar lactato. Pero este lactato nosotros lo mandamos a la circulación. Una parte se queda en el músculo. Acuérdense que al otro día, después de haber hecho mucho ejercicio, dicen, no, hombre, estoy bien embarado y me duele. Bueno, pues lo que pasa es que hay una gran cantidad de lactato, pero ese lactato se reabsorbe y se puede metabolizar tranquilamente. Y aquí tenemos ya finalmente la formación de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, ya dijimos, que puede irse al ciclo de Krebs para formar energía. Pero miren, también se puede ir a formar ácidos grasos y estos unirse al glicerol y dar triglicéridos. O esta acetilcoenzima A irse directamente a formar colesterol. También aquí el piruvato puede ceder este esqueleto